Aquí comienza Educar con el Corazón. Pasión, compromiso, resistencia, liberación. El oficio de educar se construye desde el corazón. Un espacio donde los y las docentes son protagonistas. Aquí comienza Educar con el Corazón. Conduce María Luz Nin. Hola, bienvenidos queridos oyentes y bienvenidas a este ciclo de entrevistas radiales que hemos denominado Educar con el Corazón, por acá, por FM Radio Cristal 94.9 en el dial. Qué día. Hoy la agenda se nos vino encima. Por más que hubiéramos preparado algo, hoy vamos a hablar de la actualidad universitaria. Pero no estoy sola en este desafío. Me acompaña la voz más clara y transparente de la radiofonía argentina. Aquí Alejandra Piaggi. Gracias, María Luz Nin, y hoy nos sonreímos también porque vino combativa, así que ya nos vamos a dar cuenta al respecto por lo que está aconteciendo justamente en el mundo universitario, y también lo vamos a vivir desde el punto de vista de nuestros entrevistados. Así que solo me resta decirte, como nos dijo María Luz, ella dijo: vos nos podés encender a través de FM 94.9, allí en el dial nosotros nos hacemos presentes, y si no, lo podés hacer por www.fmradiocristal.com.ar. A ver, la 94.9 tenés toda la potencia del dial en gran parte de capital, zona norte, zona sur, zona oeste. Pero lo que no tiene límites, a diferencia de la antena, es el streaming. Y en streaming estamos para todas partes del mundo. Y nos podés escuchar, nos podés ver, podés ingresar al portal de noticias y podés sumarte a nuestras redes. Cuando te digo streaming, te digo www.fmradiocristal.com.ar. Cuando te digo redes, te digo Instagram, FM Radio Cristal 94.9, Twitter, FM, también Radio Cristal, allí nosotros estamos presentes, FM-Radio Cristal. Y si no, tenés Facebook con Radio Cristal. Dicho todo esto, también podés bajar tu aplicación. Y si bajás la aplicación, lo que haces es ingresar a Google. Y si ingresás a Google, podés colocar FM Radio Cristal descargar. Y si podés colocar FM Radio Cristal descargar, tenés la aplicación. Nos podés escuchar desde cualquier parte del mundo, simplemente así, con un solo clic. FM 94.9, www.fmradiocristal.com.ar, canal de YouTube Radio Cristal 94.9, y suscríbete al mismo para luego siempre tener la aplicación desde cualquier parte del mundo. Radio Cristal, FM Radio Cristal, que suena en definitiva para poder educar. Y si educamos, educamos con el corazón. ¿Qué pasa con lo que pasa hoy, María Luz? Y ya ingresamos a nuestro primer invitado. Bien, le cuento a nuestros queridos y queridas oyentes, para ponerlos al día, si es que me estás escuchando desde algún lugar que no es relacionado con el ámbito universitario. Tal vez me estás escuchando de una escuela secundaria, de una preceptoría, tal vez desde algún lugar en donde haces educación no formal, tal vez desde una escuela primaria, o desde algún lugar donde estás dándole apoyo escolar y dándole la leche a los nenes. Bueno, te cuento lo que está pasando en la realidad universitaria ahora. El día de ayer, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires levantó la emergencia presupuestaria. Aprobó una resolución que en su artículo 1 aprueba, valga la redundancia, suspender la emergencia presupuestaria. O sea, esto significa que la UBA ya no está más en emergencia presupuestaria. La UBA de alguna manera habría resuelto, y lo pongo entre comillas, su situación presupuestaria. Estamos hablando de la crisis que están atravesando todas las universidades públicas a lo largo y ancho de nuestro país. Bien, no todas las voces que estuvieron presentes en el Consejo Superior, por suerte, estuvieron de acuerdo con esta resolución que se tomó. Hubo disidencias, hubo decanos disidentes, el decano de Sociales, el de Filosofía y Letras y el de Ciencias Exactas, que se abstuvieron, entiendo, de votar, hicieron una abstención de ese artículo, y por supuesto también hubo minorías de docentes y graduados que estuvieron en contra. No obstante, por mayoría, el Consejo Superior resolvió eso. Bien, ya tenemos uno de ellos.
¿Te parece? Sí, pero antes que eso, y ya vamos con Ricardo, la respuesta del Consejo Interuniversitario Nacional no se hizo esperar. Sí. Y el mismo día de ayer, casi a la medianoche, sacaron un comunicado, el CIN sacó un comunicado, en el que justamente responde al Gobierno Nacional. No sé si vos lo querés leer, Ale, o leemos un fragmentito. Voy a leer mínimo 2 párrafos, ¿te parece? Sí. Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a 2 millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda. Por lo tanto, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para las universidades públicas de la Nación. Ahora voy a leer un tercero que dice: con la misma urgencia seguiremos bregando por paritarias para las y los trabajadores de las universidades que recompongan la pérdida del poder adquisitivo del salario, por el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, por la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y por la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas. Estos son 3 de los párrafos del CIN. ¿Y qué ocurrió? Que en función del comunicado del CIN de ayer a la medianoche, hoy, hace un rato, el Frente Sindical Universitario dispuso medidas de fuerza para el 22 y 23 de mayo. Para la semana que viene hay paro. Entonces, fíjate como de ayer a hoy... La caja de resonancia. Sí. Entonces, la agenda es esta. Exactamente. Toda la información, y ahora vamos a estar con él, que es decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Estamos con un placer, un gusto verdaderamente tenerlo en este programa, como lo es el gran Ricardo Manetti. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Alejandra Piaggi y María Luz Nin. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por invitarme además a participar y sobre todo en un día tan particular donde se están dando todas estas controversias que son lógicas que se den frente a la resolución que ha votado el Consejo Superior de la UBA, ¿no? Bien, gracias que, Ricardo, hola, un verdadero placer. Hola nuevamente a ustedes. Un cariño. María Luz. Ricardo, inicialmente te iba a preguntar por la actividad que se realizó de la Ley de Bases esta semana en Filosofía y Letras, a la que pude asistir y fue excelente. Y entiendo que se van a hacer más paneles de esas características. La Ley de Bases y su impacto. Perdón, sí. No, te escucho. Sí. No, decime, por favor, en realidad. No, lo que te quería señalar es que nosotros comenzamos con una serie de acciones antes de que se hiciera la movilización del 23 de abril, esa movilización que ya considero de carácter histórico, que va a quedar sin ninguna duda como una de las grandes movilizaciones que se realizaron en el país y en este caso en pos de la educación pública. Yo diría que iba mucho más allá de las propias universidades, aunque destaco el valor que tiene la universidad y todo lo que significa la ley de educación superior, pero me parece que marchamos todos y todos por la educación pública. Y en ese sentido es que así como comenzamos en su momento con las clases públicas, también empezamos a armar una serie de charlas que queremos y que creemos que es fundamental que continúen, sobre todo frente a los panoramas que nos va presentando este gobierno y también frente a debatir las situaciones que hacen a un proyecto de país y cuál es el otro proyecto que están intentando destruir y que nosotros creemos en un país que tenga realmente la dignidad de respetar a sus trabajadores y trabajadoras, que piense en un concepto de patria y de nación y que no sea cruel con su pueblo. Básicamente esos son principios que creo que la ley de bases lo que hace es ir en contra justamente de los desarrollos que se han logrado, de los derechos que hemos conseguido, y me parece que por ese motivo tenemos que debatirlo en el ámbito de la universidad y también vamos a tener que movilizarnos el día en que se voten para conseguir que los senadores en un número importante no la voten o voten en contra de la ley de bases, ¿no? Absolutamente de acuerdo, y doy fe para los y las oyentes que el panel y la actividad fue excelente. En el aula hay boquitas. Bien. En Filosofía y Letras en Puan y Pedro Goyena, y que nosotros lo anunciamos la semana pasada. Sí, justamente. Y vamos a seguir anunciando este tipo de eventos y este tipo de iniciativas que tenga la facultad. Porque esto es educar con el corazón, justamente. Exacto.
Pero bueno, hoy la agenda se nos vino encima y no vamos a poder desarrollar lo genial que estuvo este panel, sino que te voy a tener que preguntar otra cosa, que es cómo fue estar ayer en el Consejo Superior de la UBA. Ricardo. Bueno, fue un momento de mucha tensión, sobre todo, si bien sabíamos, y esto lo quiero señalar, porque en el momento en el cual se declaró la emergencia presupuestaria, hace aproximadamente un mes, en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, uno de los puntos era encomendar al rector para que hiciera todas las negociaciones que fueran necesarias para incrementar justamente las partidas que forman parte del presupuesto universitario. Había una situación en la cual se hacía especial hincapié, que eran los gastos de funcionamiento, pero no eran solamente los gastos de funcionamiento, sino todo lo que tiene que ver también con la discusión en términos salariales, es decir, aquello que compete a lo que deben estar cobrando nuestros trabajadores y trabajadoras, tanto docentes y no docentes, en el ámbito de las universidades nacionales. La sorpresa fue que esos diálogos, y en eso estábamos al tanto, que estaba llevando adelante el rector, solamente, por lo menos la información que tenemos hasta el momento, fueron solamente con la UBA. Frente a ese hecho, entendemos que no se podía levantar lo que era la emergencia presupuestaria, porque había todavía muchas cosas que discutir, incluso internamente dentro de la UBA. Estamos hablando de la situación de las paritarias, estamos hablando de la situación salarial y también qué pasa con las partidas en el campo de la investigación científica y en el campo también de la extensión, que son claves y que forman parte de la autonomía universitaria. Digo, son ejes que no debemos olvidar. Y también el lugar que hace a nuestras universidades nacionales y públicas, que tiene que ver con la gratuidad conseguida en el año 1949. Digo, son ejes claves para tener en cuenta en el momento en el cual estamos hablando de los derechos también que tenemos, de todos aquellos que formamos parte de nuestro país, en relación a una ley de educación superior, en relación a una universidad pública y en relación también al lugar que ocupan las trabajadoras, los trabajadores y los estudiantes en este espacio. Sí. Entonces, en ese sentido fue que decidimos específicamente tanto el vicedecano, que estaba en ese momento por parte de la Facultad de Sociales, pero también esto acordado al mismo tiempo con la decana de Sociales, con Ana Arias, pero estaba Diego de Charras en el Consejo Superior como vicedecano, lo mismo que Willy Durán como decano de la Facultad de Ciencias Exactas, y yo abstenernos en votar el artículo 1 de la resolución, que era que justamente el que dice es suspender a partir del día de la fecha la emergencia presupuestaria. Entendíamos que los otros artículos sí teníamos que votarlos porque hablaban justamente de la cuestión salarial, de declarar un estado de alerta en lo que tiene que ver con la actualización de las partidas y también que en algunos casos se dio una discontinuidad tanto lo que hace a las áreas de ciencia y tecnología como de extensión universitaria, y también el tema de todas las obras que están pendientes en relación a la infraestructura universitaria. Y también que se trate, y esto es fundamental, y que se apruebe una ley de financiamiento universitaria, que digamos esto le compete justamente al Congreso Nacional, a todo lo que tiene que ver con el aparato legislativo y no al Ejecutivo, que me parece que esto también hay que marcar una diferencia clara. Es decir, es justamente el Congreso quien define y decide las partidas presupuestarias. Entonces digo, son todos aspectos que entendíamos que era importante sí acompañarlos, pero no levantar la emergencia presupuestaria, porque había muchas de estas situaciones que están pendientes, y no solamente para la UBA, sino para todas las universidades nacionales. Y por otro lado decir que también la información, por lo menos que teníamos en ese momento y que siguen y que se hicieron evidente a partir del comunicado del CINI y lo que empezaron a manifestar todo el resto de las universidades, que no se había planteado la misma situación de diálogo con el resto de todo el sistema universitario. Eso fue lo que aconteció, y que aconteció en un espacio de mucha tensión también inicial, ¿no? Por un lado quiero señalar que la minoría estudiantil votó en contra del proyecto de resolución, lo mismo que la minoría de graduados, y la minoría de profesores se abstuvo en la totalidad del proyecto de resolución. Bien. Ricardo, ¿qué caja de resonancia tenés casi pasadas las 24 horas? Es enorme. En parte lo estuvieron diciendo, ya lo que empezó durante todo el día de ayer, lo que empezaron a manifestar, y de manera lógica, en buena medida en mi intervención yo también lo planteaba, decía que yo me hubiese sentido traicionado si estoy representando a otra universidad cuando planteamos esa movilización para hablar de las universidades nacionales y públicas, para defenderlas, y qué ocurre cuando solamente se acuerda con una determinada universidad,
que tiene mucha visibilidad, que es importante, que tiene un reconocimiento internacional, pero nosotros tenemos que defender la totalidad del aparato universitario. Esto es fundamental. Digo, las universidades del conurbano fueron claves para que muchos y muchas por primera vez pudieran graduarse en una universidad pública y de calidad como son todas las universidades que nosotros tenemos en nuestro país. Y también ni que hablar, digo, aquellos que por primera vez, justamente por tenerlas cercanas en su territorio, y ya estoy hablando de la totalidad del país, tuvieron acceso, que justamente esto es lo que promueve la ley de educación superior, la posibilidad de acceso a una formación universitaria, ¿no? Me parece que esta es la lucha que tenemos que dar y que hay que seguir dando. Por eso también es clave lo que han planteado el Frente Sindical Universitario, este paro para los días 22 y 23. Y además, coincidentemente, también el día 23 se van a cumplir un mes de esa movilización de la que señalaba con características históricas, ¿no? María Luz. Sí, yo cuando leí su intervención, disculpe, cuando leí su intervención, cuando dijo que era una traición, me movilizó, me puso la piel de gallina, y le cuento que no solamente es siento yo, esta es mi opinión, una traición hacia quienes estudian en las universidades nacionales, sino también a la propia comunidad UBA indirectamente. ¿Por qué digo esto? Porque somos nosotros, en mi caso yo soy graduada de Filosofía y Letras, y de muchas otras facultades, quienes somos docentes en las universidades nacionales. Muchos de los docentes de las nacionales son graduados de la UBA, y nos está afectando terriblemente. Y después también que si ellos lo que pretenden garantizar es los gastos de funcionamiento, también sé que la situación presupuestaria dentro de la UBA de los y las docentes también continúa siendo precaria, así como los no docentes. Ricardo. Mira, esto que señalaste, María Luz, es tal cual, digo, pensemos que lo que compete a los gastos de funcionamiento es menos del 10% de la totalidad del presupuesto de las universidades nacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el resto tiene que ver justamente con los salarios de los y las trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes de todas nuestras universidades nacionales. Esto tengámoslo muy en cuenta, en realidad, y además pensando la caída que han tenido esos salarios, en que nosotros tenemos a docentes que están cobrando por bajo la línea de pobreza, lo mismo con los docentes, las categorías 6 y 7 han quedado por debajo de la línea de pobreza. Digo, esto es evidente, esto es claro porque lo señalan los propios números. Y por el otro lado me parece que también nos coloca en un lugar espantoso a quienes formamos parte de una comunidad, por el otro lado, que siempre hemos marcado lo que significa el orgullo UBA, pero nos coloca en un lugar espantoso porque realmente, es decir, quedamos en ese espacio, como decía yo, de haber traicionado y la confianza que también brindaron el resto de la comunidad universitaria frente a, justamente por ser una universidad grande, la posibilidad que teníamos de ser cabeza para llevar adelante algunas cuestiones, pero no era solamente para nosotros, sino que tenía que ser para todos y todas. Me parece que ahí donde nos sentimos muy mal. Yo realmente debo decir que el día de ayer me sentí muy mal durante todo el día, me sentía mal emocionalmente por lo que había acontecido, ¿no? Y por lo cual creo que es clave el comunicado del SIN y también el comunicado del Frente Sindical Universitario. Y creo que todos tenemos que movilizarnos porque la lucha continúa por el tema de los salarios, continúa por todas las universidades y básicamente también por un proyecto, como dije al comienzo, de país. ¿Cuál es la idea de nación que nosotros tenemos? ¿Cuál es la idea de patria? ¿Cuál es la idea de Estado, de políticas públicas? Todo eso que a este gobierno, al gobierno de Milei, no le interesa, que lo que intenta es generar estas situaciones que básicamente apuntan a degradar lo que es la vida, en realidad degradar la vida de todos y todas, ¿no? No estoy hablando solo de los universitarios, también ir en contra de nuestro concepto de nación, la carga simbólica que tiene. Es decir, y esto tiene que ver también con la ley de base de la que hablábamos, apunta a todo eso. Sí, continúa María Luz, ¿qué querías preguntarle? No, sobre la intencionalidad, yo estaba pensando, el gobierno de Milei cómo le gusta plantear dicotomías, ¿no es cierto? Y buscar enemigos internos. Entonces, si no habrá una intencionalidad, ¿usted qué opina detrás de esta división que se está queriendo generar entre una universidad tradicional y con mucho prestigio como es la UBA, de la que yo también tengo el sticker de orgullo UBA y no lo voy a sacar del celular porque es un orgullo ser graduada de UBA, pero
¿No se estará queriendo capaz generar como una controversia entre las nuevas universidades y la UBA, o las universidades del interior y la UBA? Para vos, Ricardo, hay una especie de, hablando de filosofía y letras, de divide y reinarás. Y a mí me parece que básicamente lo que apuntan es, por un lado, es provocar con esta situación, sin ninguna duda también generar una división, generar un malestar del sistema universitario, en esta idea que también estás señalando, esto de la idea de dividir y reinar. Pensemos que además por otro lado también seamos claros en este sentido, no les interesan las universidades, en realidad apuntan a la totalidad de lo que es el sistema universitario, por lo que representa también en cuanto a pensamiento, en cuanto a elemento absolutamente transformador. Lo que ocurre es tan fuerte la visibilidad que tiene la Universidad de Buenos Aires, que también dijeron, bueno, dicen, vamos a resolver el problema para que pareciera que todo está resuelto, pero yo creo que tampoco les importa a la Universidad de Buenos Aires, porque planteamos básicamente un sistema de argumentación de lo que tiene que ver con posicionamientos críticos, y a un gobierno que busca instalar una única verdad que no puede ser cuestionada, todo lo que hace a un espacio de pensamiento, de comunicación. No por nada comenzaron primero cerrando Telam, luego la televisión pública, apuntan al Instituto Nacional de Cinematografía, es decir, a las universidades nacionales. Digo, es clarísimo qué es lo que están queriendo señalar, que no haya ningún otro espacio que pueda ser capaz de confrontar, comunicar e instalar sus ideas. Y lo hacen además con una intención absolutamente provocativa, como buscaban plantear este Pacto de Mayo, que ahora creo que lo quieren llevar al 9 de julio. Y cuando dice el 9 de julio, el día de la independencia, cuando lo que están buscando es construir un país absolutamente dependiente, ahí están los niveles de provocación y también de desintegrar un sistema, o los sistemas que constituyen la noción de Estado. Ricardo, ahora te quiero hacer una pregunta desde otro ángulo de la información. Como decano de Filosofía y Letras, ¿cuál es el primer libro que se te ocurre para recomendar en este momento? ¿Que dirías o estos títulos? ¿Cuál sería? Mirá, ahí me colocaste en un lugar. ¿Cuáles serían algunos de esos libros claves? Mira, por un lado te diría, en lo inmediato, pensá que yo vengo del campo también de las artes, y entonces para mí es importantísimo poder entender las problemáticas del campo cinematográfico, porque habla de las representaciones y nos dan cuenta un poco de la memoria que hace al cine argentino. Yo recomendaría leer la historia del cine argentino, la historia del cine nacional que publicó el Fondo Nacional de las Artes, porque en buena medida desde lo que hace a las formas de la representación de nuestra cultura popular nos permite dar cuenta de los distintos momentos históricos. No por nada, incluso una película como Pan, de la cual se ha hablado y se sigue hablando bastante, da cuenta y tal vez se convierte en es sin ninguna duda una fuente para pensar este tiempo histórico, ¿no? Entonces, Ricardo, lo primero que se me aparece es ese campo que tiene que ver con el cine. En relación a lo que decís, y después si querés continúas con otro título, vos sabés que nosotros tenemos estudio en la calle Moreno, a media cuadra de Moreno y entre Santiago del Estero y Salta, y en la esquina tenemos el Instituto de Cine, y cada vez que yo finalizo de horas de radio me encuentro a los chicos saliendo del Instituto Cinematográfico justamente, y en otros casos ingresando a este estudio. Así que me parece muy valorable, y más en esta situación en la cual se está colocando al Inca, de tener este espacio y de poder leer este libro y de esta representación a nivel federal como internacional de lo que representó y representará, aunque a muchos les duela, el cine argentino. Sí, mira, además lo que estás diciendo, nos hemos movilizado, hace un par de semanas tuvimos ahí un abrazo simbólico al Inca, y por otro lado también, que están muy cerca, por lo que me decís ahí en la calle Moreno, también lo que es la Escuela de Formación Terciaria Cinematográfica, que es justamente la ENER, que también hay que defender todos esos espacios. Y también cuando, así inmediatamente se me apareció la historia del cine argentino, publicada por el Fondo Nacional de las Artes, también porque en su momento, y también se sigue atacando lo que significa ese Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Donde habla de muchos conceptos, por ejemplo la idea de lo nacional que está expresado ahí. Entonces también creo que ahí en ese aspecto.
también puedo pensar en un libro clásico que mientras te escuchaba se me vino a la mente, un clásico que aquellos que empezábamos a estudiar con la vuelta a la democracia, lo leíamos muchísimo, allá en los 80, un libro siempre necesario, y para pensar que además del campo de la filosofía, que es Vigilar y Castigar, de Foucault. Sobre todo para volver a recuperar muchas de esas ideas que están presentes también en este tiempo, porque nos están vigilando y también están instalando sistemas de castigo para entender también las genealogías, de dónde vienen, cuáles son esas, qué es lo que se intenta hacer también de los marcos institucionales que, en la búsqueda de disolverlos, ¿no? Ricardo, y ahora también yendo hacia otra pregunta, te quiero preguntar, ¿cómo llegaste a ser, porque es muy importante ser decano de filosofía y letras en la UBA como en cualquiera de las universidades públicas, pero llegar a ser decano, ¿quién es Ricardo Manetti por Ricardo Manetti? Hoy, mira, yo digo, si había algo que no había pensado, no aparecía en mis perspectivas, creo, en aquel que ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo me anoté en el año de diciembre del 83, que estoy indicando es justo con el momento de la democracia. Y entré casi de manera azarosa, debo decirte, a la Facultad de Filosofía y Letras, porque mi intención era dedicarme a la actuación, al espacio, y estaba en ese momento estudiando teatro y haciendo participando de algunos espectáculos, y poco a poco la facultad me fue llevando y haciendo que mi interés se transformara más que nada para hacia el campo teórico de las historias y la de reflexión, y luego el espacio de la gestión, de allá, ya comienzos allá hacia el año 87, 88, ya empezábamos a plantear lo que era el campo de la gestión cultural. Y siempre me interesó todo lo que hace al espacio de gestionar también instituciones, ¿no? Para pensarlas, para transformarlas, para poder debatirlas y discutirlas. Creo que ese fue tal vez el ámbito en donde empezó a plantearse, digo, nunca dicho, digo, pero formé parte, yo siempre digo, algo que es... Todos lo toman como datos que parecen allá absolutamente lejanos, pero cuando se crearon las juntas departamentales, claro, estos organismos que tenemos, que no lo tiene toda la UBA, lo tienen solamente algunas facultades, así es. Cuando se crearon allá en el año 88 como representantes de graduados, y pudimos ganar las elecciones en el Departamento de Artes y formar parte de la Junta. Y a partir de ahí, bueno, vino también todo un trabajo en términos políticos, de política académica, en políticas de gestión, que luego hizo que también fuera a finales de los 80, comienzos de los 90, cuando Luis Llanes fue elegido decano, que era un decano muy joven, tenía 40 años, algún equipo de gestión que éramos muy jovencitos todos, y fui subsecretario de Cultura dentro del área de extensión. Y creo que ahí por lo menos empezábamos a pensar muchas cuestiones que tenían que ver con la transformación que queríamos también en el ámbito académico. Y así fueron corriendo los años, ¿no? Ricardo, para finalizar lo mío desde otro ángulo y ya hace el cierre María Luz, te quería preguntar, teniendo en cuenta lo cinematográfico, teniendo en cuenta que ya dijiste el libro, teniendo en cuenta que también ya hablamos de cómo llegaste, para mí es un orgullo tener un decano verdaderamente en este programa, como tomar un café con un decano, es un verdadero placer. Y decirte, ¿cuál es la primera de las películas que se te viene hoy a la mente, en este momento? La primera, una película argentina llamada Rosaura a las 10. No. Sí, una película basada en una novela de Marco de Nevi que escribió Mario Soffici, y es una película interesante para ver que las distintas perspectivas, para mirar también las realidades, ¿no? Que no hay la idea de poder pensarnos, y también para plantear el problema de las representaciones y el lugar de las mujeres y las voces y las ausencias de voces también, ¿no? Qué bien, los silencios, que también dicen mucho. María Luz. Primero agradecerle mucho, señor decano, que hoy nos brindó un poco de su tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada, le agradecemos mucho. Y después me dejas hacer un cierre, y no es fácil hacer un cierre. así que si a mí me pidieran un cierre, es convocando, no es un cierre, es un inicio, una apertura. Porque esto sigue, la lucha continúa, y ahora es el 23 y el 22.
Exactamente, el 22 y el 23 todos tenemos que realmente adherirnos a este paro, y sería muy importante también invitar a la movilización para el día en que se trate la ley de bases. Tenemos que ser una multitud. Bien. Creo que ahí son los pasos siguientes en esta lucha. Ricardo Manetti, muchísimas gracias, decano. Ha sido un placer tenerte. Ella no te tuteó, yo te tuteé desde el vamos. Perdóname, sí, Ricardo. Perdóname, Ricardo. Me tienen que tutear. Voy a ir a la Facultad de Filosofía y Letras y voy a decir dónde está Ricardo, Rosaura a las 10, así, una cosa así. Ricardo, ha sido un placer. Gracias, señor decano. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande para abrazo ambas. Inmenso, gracias. Un gusto verdaderamente haberlo tenido, ¿no? Desde los dos ángulos, un poco desde este ángulo, el mío quizás más personal desde el punto de vista de lo humano, y el tuyo desde el punto de vista de esta movilización, de esta marcha y de bregar y de esta lucha que me da la sensación de que va a tener una continuidad extensa. Por eso nos complementamos, porque vos lo llevas al lado humano y al lado... al lado más alegre y más anecdótico, y yo hoy vine terriblemente combativa. Pero está bien, porque es lo que hay que hacer, hay que batallar, y ahora hay que recordar el 22 y el 23 para que estemos todos de la misma manera. También muy interesante que Ricardo haya contado desde el lugar de los hechos ayer, desde el consejo, porque no es fácil. Y aparte haberse expuesto. Sí. Y tan fuertemente. Te voy a decir algo. Yo me sentiría traicionado, dijo. Sí, yo te voy a decir algo. Pocos hoy salen al aire. Es verdad. Muy pocos. Es verdad. Así que es sumamente valorable lo que hizo Ricardo Manetti, porque esta entrevista ya estaba pautada. Y estaba pautada por el tema de la ley de bases, sí. Puan y demás, que nosotros lo habíamos anunciado. Pero con esto que pasó, cualquier entrevistado, ¿sabés qué hubiera hecho? No hablo hoy, María Luz, y sin embargo... No, estuvo presente, y eso es muy valorable, muy valorable. Y también es valorable desde tu lado, María Luz, que haces una producción extraordinaria, haber tenido a alguien con un pensamiento distinto, porque hoy en todas las radios lo único que escuché es al rector. Es verdad. En todas. ¿Por qué será? El único que escuché es el rector. ¿Por qué será, señor, señora? Claro, preguntémonos también. Habiendo tanta gente para poder entrevistar, tantos decanos, 13 facultades tiene la UBA. Parece que hay como un multimedio. No, hay un multimedio que repite lo mismo, ¿no? Exactamente. Y el decano de la UBA se sumó a eso. Es el mismo. Se sumó a eso, a repetir lo mismo en un multimedio. Exactamente. Rector y decano de la UBA. Nada más. No hubo... muy pocos, les diría, hasta lo que yo pude escuchar en el día de hoy, que tengamos una voz disidente dentro de la... Pero no fue una voz. Lo que acaba de decir Ricardo Manetti es, fuimos muchas más las voces que nos abstuvimos a esto. Y aparte, ¿cómo lo dijo? Lo que vos dijiste, te colocaba piel de gallina. Sí. Fue una enorme tensión. Para mí fue un dolor muy grande el día de ayer, y sentí traición al resto de las universidades. Realmente chapó. Sí. Chapó. Traición al resto de las universidades y también traición a la comunidad UBA. Claro, al orgullo UBA. Él lo dijo. Sí. Al orgullo UBA. ¿Y vos qué sentís desde este punto de vista? Y yo un poco que lo expresé cuando estaba... Que vas a que ya querés que sea el 23. Sí. Yo siento que vos ya querrías que sea 22, 23 de mayo, María Luz. Pero... No, como graduada de la Universidad de Buenos Aires, graduada de grado y de posgrado, y estudiante de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, pero que da clase en universidades nacionales y trabaja también en la parte administrativa en universidades nacionales. Lo que hizo el Consejo Superior de la UBA es terrible, porque te coloca dentro de la Universidad Nacional en un lugar de decir, vos sos de UBA, vos te graduaste en UBA, ¿y vos qué pensás de esto? Y bueno, si te preguntan qué pensás. Sí. Si no, directamente lo piensan y lo suponen ellos. Y después, el tema de los salarios, en otros programas lo he contado, que tenemos los salarios congelados, todo lo que son los docentes y no docentes universitarios, con toda la inflación que hubo, señor, señora, nosotros no nos aumentaron un peso, no tenemos paritaria, y siendo graduados de UBA y con el esfuerzo que conlleva estudiar y graduarse en cualquier universidad nacional, pero bueno, en este caso en la Universidad de Buenos Aires,
que te estén congelando tu salario y que el rector de la universidad, de tu alma mater, de esa universidad que es tu orgullo, diga, no pasa nada. Sí, es difícil. Y aparte también, yo no quiero pensar de que acá se resolvieron algunas quintitas o algunos quintales. No quiero pensar en eso. Aunque se puede pensar en todo y mucho más. Sí, porque tenemos pensamiento crítico. Claro. El que quieren quitar. Exacto. El pensamiento crítico. Y ahora tenemos una segunda entrevistada. Hermosa ella, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ahora nos vamos a poner, vamos a cambiar el tono de la entrevista. Nos vamos a poner en un lugar más academicista de construir conocimiento y construir conocimiento de manera federal y también latinoamericana e internacional, porque lo que nos viene a contar es sobre un evento internacional, Ale. Sí, estamos hablando de ella, que es directora de la revista El Cardo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hasta su jubilación fue coordinadora del área de, ni más ni menos, didáctica en dicha facultad. Didáctica. Pensamiento crítico, didáctica. Investigadora categoría 2 y también asesora y directora del proyecto de investigación en escuelas secundarias. Es un verdadero placer contar con la presencia de Liliana Cecilia Petrucci. Hola Liliana Cecilia, ¿cómo estás? Hola, encantada. Muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Aquí Alejandra Piaggi y María Luz Nin, pero te quiero contar algo. No sé si te digo al estilo novela mexicana Liliana Cecilia, o te dicen más Liliana o te dicen más Cecilia. Liliana. Lili. Porque vos sabés que Cecilia a mí me gusta mucho porque es mi hermana. Entonces, por eso te pregunté también. Sí, Cecilia es por mi papá, que quería que fuera pianista, ¿viste? Claro, por el Día de la Música, Santa Cecilia, claro. Sí, claro. Ahí enamorada está. de la música. Bueno, Lili, también, es un bellísimo nombre. De la educación y de la música. Bueno, la música es educación. Sí, obvio. Y si hablamos de educar con el corazón, la música es el entretejido con el cual uno más se identifica también, ¿eh? A veces uno escucha la música y dice, está expresando lo que yo quisiera decir, o a través de un tema musical es el espejo del alma, es fantástico. Gracias, Lili. Te dejo con María Luz ahora. María Luz. Gracias, encantada. Liliana, querida, muchas gracias por estar hoy acá. Lo primero que te queremos preguntar es sobre las jornadas internacionales, las agendas curriculares en Latinoamérica, tensiones entre lo local, lo nacional y la globalización educativa, que va a realizarse el 4 y 5 de junio, o sea, dentro de poquito, el mes que viene, allí en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Contanos un poquito. En Paraná, en la ciudad de Paraná, en la Facultad de Ciencias de la Educación. La Universidad de Entre Ríos tiene unidades académicas localizadas en distintas ciudades de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, la Facultad de Ciencias de la Educación está en Paraná, en la capital de la provincia. Digo esto para que se ubiquen las oyentes. Está muy bien. Absolutamente. Vos sabés que no conozco, no tengo el gusto, me gustaría conocer mucho. Porque facultad... Tendrían que venir. Sí, me encantaría, porque, o sea, Facultad de Ciencias de la Educación, directamente me dijiste, Lili. Sí, o sea, esta Facultad de Ciencias de Maravilla. la Educación. Maravilla. Sí, se creó, dependía de la Universidad Nacional del Litoral, y cuando se crea la Universidad Nacional de Entre Ríos pasa a depender de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Mirá la importancia de las universidades nacionales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Qué importante. Y la cercanía también, es extraordinario. Y la posibilidad de nutrir de focos, de intercambio, de debate, de esta preocupación por la educación y sobre la educación. Bien. ¿No? Que no solo, cierto que todos también tenemos distintas relaciones, como es el caso de estas jornadas, ¿no? Que comenzaron allá, bueno, esto, la Red Latinoamericana de Estudios sobre Currículum es un proyecto que se venía gestando desde las universidades de México, Brasil, Argentina, Chile, y que el año
año pasado, el 1 de diciembre, se lanzó la Red Latinoamericana de Estudios de Currículum en Río de Janeiro. Y bueno, y que participamos por, bueno, invitación de nuestra maestra, nuestra querida Alicia de Alba, que mañana recibe el honoris causa de la Universidad Veracruzana. Qué bárbaro. Sí, sí. ¿Y qué representa ella en este momento en tu vida? Bueno, ella representó un parteaguas porque en la Facultad de Ciencias de la Educación tuvimos un proyecto conjunto con la UNAM, que dirigió la directora internacional fue Alicia de Alba, sobre el currículum universitario y siglo XXI. Qué interesante. Y la asesora internacional era Adriana Puigros. Claro. La Adriana, sede en Argentina era acá. La sede en Argentina era la Facultad de Ciencias de la Educación. Y ese fue un proyecto que abrió mundos, por lo menos para nosotros que estuvimos involucradas y todos los intercambios que generó y el enriquecimiento, ¿no? de las perspectivas. Liliana, Sí, hablemos hoy por hoy hablemos de currículum. Hablemos de currículum en clave de pensamiento crítico, en clave también de currículum oculto y de resistencia. Bueno, yo creo que la organización de estas jornadas es un acto de resistencia y medio una quijoteada, porque estábamos en la Universidad de Atacama, en Chile, a fin de marzo, y con el colega que es el coordinador general, uno de los coordinadores generales de la Red de Currículum Latinoamericano, Daniel Johnson Mardones, Carmen Burgos, empezamos a pensar en la organización de estas jornadas, y bueno, esto es una apuesta latinoamericana que es a pulmón, ¿no? Con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Educación, pero con el compromiso de los colegas, porque va a venir Berta Orozco Fuentes de México, va a estar presente el 4 de junio acá en las jornadas. Bueno, Alice Casimiro López de la Universidad de Río de Janeiro no puede venir, pero se va a conectar virtualmente, lo mismo que Daniel Johnson. Va a venir Silvia Morelli, otra de las coordinadoras generales de la Red de Currículum Latinoamericano. Marina Paluso, de la Universidad de Lomas de Zamora, representante argentina de la Red Latinoamericana. Así que para nosotros es un evento muy, muy importante por la situación que está viviendo la Universidad Argentina y por la problemática que nos parece que es importante poner en debate, intercambiar ideas sobre esto de las agendas curriculares en estas tensiones que hoy nos desafían más que nunca. Repitamos, por favor, porque me están mandando mensajes al respecto. Repitamos, por favor, el día, el lugar donde se va a realizar este evento y el título. Liliana. Bueno, las agendas curriculares en América Latina, tensiones entre lo local, nacional y la globalización educativa. Se van a realizar el día 4 a la tarde, martes 4 comienza la acreditación a las 16 horas y el miércoles mañana y tarde, el miércoles 5 de junio, en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la ciudad de Paraná. Pueden consultar en la página de la facultad, ahí están abiertas las inscripciones. Bien. Online también. Es decir, googleamos Universidad Nacional de Paraná y allí encontramos todo. Universidad Nacional de Entre Ríos. De Entre Ríos en Paraná. Muy bien. Facultad de Ciencias de la Educación. No, me encanta porque salieron las dos docentes a hacerme la aclaración. De repente me sentí la alumna. No, pará.
Fue una cosa así. Es para aclarar. No, pero está todo bien, está todo bien. Es como si me hubieran puesto un 9 ante un 10 y me dijeron lo que resta. Ay, señorita. Lo que resta, claro, me sentí la alumna y las dos, Universidad Nacional, así para... No, pero las dos me atacaron. Universidad Nacional de Entre Ríos, como diciendo, qué horror, ¿cómo va a ser de Paraná? Universidad Nacional de Entre Ríos. Y la docente Liliana encima me agrega Facultad de Ciencias de la Educación. Dije, bueno, chicas, todo bien, sí. Perdón. No, pero bueno, esto tal vez tenga que ver con una apuesta también al federalismo. Exacto. Exacto. El interior también existe. Mirá cómo le dio la vuelta a ver una apuesta al federalismo. Genial, me la dio revuelta. Una cosa genial, lo que es la inteligencia, lo que es saber armar currículums, ¿eh? No sé si sabemos, estamos intentando saber, porque viste que esto del saber es inabarcable, ¿no? Siempre hay algo por saber, y esta es el nudo, me parece, el leitmotiv de la educación, ¿no? No se agota en una meta, en un objetivo, excede. Es parte de nuestra vida también, ¿no? Bueno, por lo menos los que militamos la educación, que somos muchos, por suerte. Y tengo una pregunta, Liliana, porque recién dijiste militamos la educación, y siempre cuando uno dice militamos la educación te ponen la palabra adoctrinamiento. ¿Me podés decir cuál es curricularmente en la Universidad Nacional de Entre Ríos, situada en Capital Paraná y Facultad de Ciencias de la Educación? ¿Está bien ahora? Muy bien. Muy bien, señorita. 10 ahora 10. Ahora 10 sobresaliente. Es decir, no se adoctrina, ¿no es así? Militar es una cosa y adoctrinar es otra. Militar es poner todo lo que uno puede poner en pos de la educación, del compromiso de la educación. Bien. Que implica, recién escuchaba que los salarios están congelados versus la inflación, y sin embargo acá va a haber un colectivo de docentes con alto prestigio que van a dedicar su tiempo y sus recursos económicos, porque la facultad tampoco tiene los recursos económicos para subvencionar la estadía de los docentes, van a subvencionar y han gestionado para poder estar presentes. Entonces, la militancia para mí, ¿en pos de qué? De debatir acerca de estos desafíos y tensiones. Bien. Que entre lo que son las agendas globalizadas y lo local y lo nacional, para ver cómo podemos salir del embrete binarista, dicotómico, blanco o negro, ¿no? La educación también tiene que ver con salir de esos modos binarios ideologizados de pensar. Entonces, poder debatir perspectivas, hay distintos recorridos de los que van a participar en estas jornadas, lo que garantiza que no hay un pensamiento único, que el pensamiento único sería la clausura del conocimiento. Que vale la pena. Para mí, me parece que el pensamiento único es una clausura del conocimiento que tiene consecuencias políticas. Yo te digo que tenés un 10 sobresaliente, una cosa pero extraordinaria. Ahora te lo coloco yo como oyente. Nos estamos tirando flores, qué bueno, sí, porque lo necesitamos. Te adoro. María Luz. Yo lo que voy a tirar me parece es un cardo. A ver. Ay, bueno, a ver lo espinoso, claro. La revista El Cardo se llama por eso, porque nace por dentro del área didáctica que yo coordiné tantos años, y bueno, viste que la didáctica es una cosa espinosa, hay que andarse con cuidado, por eso el nombre del Cardo. Liliana, ¿qué ibas a preguntar? Sobre la revista El Cardo, justamente. La estuve viendo, está en línea, la pueden leer también nuestros oyentes.
Es más, recién habías ingresado a la revista. Sí, la tengo acá en el celular. Es más, ¿sabés qué me estaba mostrando? Me hacía el gesto y yo digo, ¿qué querrá con ese gesto? Que le quería preguntarle claro, a la revista. vos querías el cardo y ahora tenés el cardo. Hoy me están retando. Es una cosa terrible. No. Chicos, falta la regla hoy. A ver, el cardo, ¿cómo podemos ingresar? Bueno, la revista El Cardo tiene un Facebook, podés ingresar buscar en Facebook Revista El Cardo, también Bien. está en Instagram. Bien. Mirá Y así mi docente. Está en Instagram, está en Facebook, Revista El Cardo. Redes sociales. Yo creo que en cualquier momento acá hay un serrucho que me hace y empezás a co-conducir con Liliana. Es un encanto. Un encanto. Revista El Cardo, entonces, en Instagram, Claro. en Facebook, podemos ingresar. Ha sido un placer, Sí. ¿no? Sí, la verdad que sí. Sos encantadora, Liliana, la verdad. Ay, bueno. Excepto con la La Universidad página de Nacional la de Entre facultad, Ríos, si para no quieren. equivocarme, sí, la página de la facultad ya se la buscó, ¿no? Red docente, sí. cedu.uner.edu.ar y entonces ahí tienen las ventanas para ingresar a las distintas opciones. Muy bien. Y también si pongan en el buscador Sí. Revista El Cardo, ahí les va a aparecer. Muy bien. Liliana, vos sabés que cuando yo me hice por medio de una psicopedagoga y tenía que elegir, yo me vine a los 17 de Carlos Casares y tenía que elegir. Y me había dado Ciencias de la Educación, te digo. Sí. Y empecé con psicopedagogía, Ciencias de la Educación y después me fui para lo que me recibí, que es psicología. Después de tu reto me di cuenta que no era Ciencias de la Educación. Había empezado mal, mi querida Liliana, pero hay algo que me hubiera encantado, que creo que hubiera seguido Ciencias de la Educación, tenerte como docente, porque la verdad que es un Ay. placer. Yo creo que Amorosa, qué me hubiera amorosa que recibido sos. si te hubiera tenido a vos de docente, no me cabe la menor duda. ¿Mm? Tal vez sí era Ay, Ciencias de la bueno. Educación. Quizás sí. Porque mira dónde estamos ahora. Sí. En educar con el corazón. Uy, ¿cómo está? Hoy tengo ¿Viste? encendidos a todo el mundo. ¿eh? Te, Una cosa- te resignificamos la historia. Yo ya no voy al psicólogo después de esto. Una cosa increíble. Liliana, muchísimas gracias. Liliana Cecilia Petrucci, ha sido un Bueno. placer tenerte, maestra. Gracias. Gracias a ustedes. Un cariño Las inmenso. esperamos, ¿eh? Gracias. Vénganse a Paraná. que Ahí está. Está lindo. Va ella, vos, María Luz, vas. Sí, voy a ir, voy a ir. ¿Usted va a ir? No sé si al Congreso es. No lo diga con esa seriedad que después el 4 y el 5 en el Congreso, ¿eh? Tengo Ajá. que ver. Me gustaría estar el 5 ahí. Pero A lo tengo mejor. que ver. A lo mejor. ¿Online no se puede? Sí, se puede, por eso les pasaba para Bien, bien, que se- es decir, para no que se- únicamente se presencial, pueda vivir. online. Online también lo podés vivir, ¿no? Lo podés vivenciar. Sí, por YouTube se va a retransmitir. Ay, qué y bien, es como también se puede participar. Es como este Sí, programa, porque- después te lo mandamos por YouTube también, ¿sabías? Claro, sí, Claro, me me habías dice. dicho. Ah, ya sí, me habías dicho, se copan todo, no le dije nada a ella, pero ella ya le había dicho. No, yo se lo No, había no dicho. sé Ah, si vos se era lo vos, dijiste. pero a mí cuando Ah. me Ah. contactaron me dijeron Te que amo. se retransmite, no, Te amo, y entonces bueno, una cosa me increíble. acordaba. Gracias, Liliana. María Luz, la despedida. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias, Liliana. Y sigamos por una educación federal. Que en el interior pasan muchas Sí, cosas increíbles. por el debate de perspectivas, Ujú. por que nos ayuden a pensar distinto. Bien, gracias Liliana, abrazo inmenso. Bueno, Cuídate mucho. chao, un beso. Chao. Y estuvimos con ella, con Liliana Cecilia Petrucci. Qué lindo programa. Estuvo lindo, ¿Te ¿no? gustó? Me encantó, no hicimos corte, ¿te diste cuenta? No, habías puesto en un momento 5 minutos de música, pero al final no pudimos, porque quiero decir que aparte de ser una gran conductora, es de las mejores productoras que he tenido. Muy bueno, realmente. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones, María Luz Nin. Felicitaciones a vos y gracias por Gracias. este espacio acá en No- FM Radio Cristal Porque, ¿te acordás del dial? 94.9. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! En un momento dije el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que lo diga bien, que lo diga bien, que lo diga bien, que lo diga bien. Y nos encontramos entonces el próximo jueves de 16 a 17 para educar. ¿Con qué, María Luz? Con el corazón. Ahí va.
Chao, gracias, los amamos.